Bienvenidos jugadores a esta nueva lección. En esta lección vamos a hablar de la jerarquía de conjuntos de anuncios. ¿Esto qué significa? Pues sencillamente es la forma en la que ordenamos nuestros conjuntos de anuncios y te voy a dar ciertos parámetros para que tú puedas identificar cómo debes de organizarlos ya en la práctica y poder saber y determinar de una mejor manera a qué público estás pautando, con qué objetivo, qué estás analizando y cómo lo estás separando. Lo primero de esto es que seguramente tú cuando estés montando una campaña de anuncios, o a mí me pasó, o si yo lo has hecho, no pasa absolutamente nada. La idea es que entiendas por qué se hace de esta forma. Y es que seguramente lo que vayas a hacer o lo que ya hiciste es que sencillamente montaste un conjunto de anuncios y dentro de este conjunto de anuncios colocaste N cantidad de públicos. Vamos al iPad, te lo explico mucho mejor. Supongamos que tienes una campaña y dentro de esta campaña tienes tus conjuntos, ¿sí? Entonces tu conjunto 1 colocaste, no sé, intereses. Y seguramente lo que hiciste es que dentro de este conjunto hay interés 1, hay interés 2, interés 3, hay un lookalike, hay un comportamiento, hay un dato demográfico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dentro de tus conjuntos de anuncios, pues tienes un conjunto con todos estos públicos. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Que seguramente tú me dirás, bueno, yo monté esta campaña y tuve excelentes resultados. Sí, esto realmente no va a afectar en que tengas buenos o malos resultados. Pero ¿qué es lo que sí va a afectar? Es que sencillamente no vas a saber el público o cuál fue el público que realmente te trajo esos resultados. No sabes si fue el interés 1 o fue el interés 2 o el 3 o fue el lookalike o fue el comportamiento o fue el dato demográfico. Sabes que este conjunto te trajo una compra, te trajo registros, te trajo mensajes, te trajo una buena interacción, pero no sabes dentro de ese conjunto realmente cuál es el público que funciona. Entonces te quiero dar en esta clase ciertos parámetros que tú puedes tener para determinar exactamente qué tipo y cómo debes de separar tus conjuntos de anuncios. He colocado acá en el iPad estas 5 formas o 5 puntos con los que tú puedes determinar realmente cuándo separar, lo voy a colocar acá, separar realmente tus conjuntos de anuncios. El punto número 1 es cuando tienes posicionamientos diferentes. Esto si lo quieres hacer de esta manera. Es decir, tienes un conjunto de anuncios que es para stories y puede ser el mismo público. Literalmente puede ser engagement serán 30 días. Y puedes tener el mismo público pero en el feed. Serán 30 días. ¿Esto qué va a pasar? Que tienes el mismo público pero en posicionamientos diferentes. Y tú puedes dividir y separar tus conjuntos de esta manera para saber exactamente si los resultados están viniendo del mismo público pero en el feed o por stories, por ejemplo. Otro punto con el que puedes saber si separar o no tus conjuntos es el valor de gasto. Si yo tengo un conjunto de un interés 1 y tengo un lookalike, por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, y este interés yo quiero que gaste $20 y este que gaste 50 porque me trae mejores resultados, yo puedo montar un conjunto para este y un conjunto para este otro, para yo poder determinar exactamente por inversión cuánto le quiero dar a cada uno de ellos. Si yo colocara estos dos intereses dentro de un solo conjunto, no voy a poder determinar cuánto invertir en cada uno de ellos. 3. El análisis aislado. Esto funciona muy bien cuando yo solamente quiero sacar un interés en específico y analizar el comportamiento de ese único interés. Es lo que muchos recomiendan en un inicio, que es montar conjuntos de anuncios con un interés único. No hacer combinaciones, no hacer exclusiones ni inclusiones de público, sino sencillamente probar un solo público y ver qué tal se comporta. Así vas a poder hacer un análisis aislado del comportamiento de ese conjunto y de esa manera, obviamente, analizar específicamente lo que colocaste en ese público específico. El cuarto punto de por qué debería yo separar un conjunto de anuncios es por los niveles de temperatura. Yo puedo tener, o nosotros generalmente tenemos dos tipos de público. Tenemos un público frío y tenemos un público caliente. Yo, por lo tanto, esto es sencillamente un punto con el que yo me puedo fijar para separar mis públicos. No sugiero o no recomiendo unir público frío con público caliente.
¿Por qué? Porque sencillamente no vas a saber cuál es la temperatura de ese público y no vas a poder hablarle con una comunicación diferente. ¿A qué voy con esto? Que es muy diferente a que yo le diga a una persona que no me conoce, mi público frío: ven, me llamo Juan Diego, tengo una clase gratis, conóceme, quiero enseñarte algo. Va a poder acceder sin ninguna manera. A tener un público caliente que en lugar de decirle, ven, me llamo Juan Diego, él ya me conoce. Yo decirle en un anuncio, ya tú me conoces, has consumido muchos de mis contenidos y quiero hacerte una invitación especial a ti que ya haces parte de esta comunidad. Mira que literalmente la comunicación es totalmente diferente. Y eso te va a poder ayudar a ti a mejorar tus resultados. Poder identificar quién es tu público frío, público que no te conoce, que generalmente son intereses, comportamientos, lookalikes, datos demográficos, intereses muy abiertos que generalmente no hacen parte de tu ecosistema. Que sí es tu público caliente. ¿Qué hace parte de tu ecosistema y es tu público caliente? Las personas que visitaron tu sitio web o tu tienda online, personas que te siguen en Instagram o tu fanpage en Facebook, que vieron algún video, que son tus listas de clientes potenciales, de compradores o de leads que subes a tus públicos. Ya lo vimos en las lecciones anteriores, pero quiero dejarte muy claro este tipo de cositas porque siempre se olvidan, y mira que realmente también hace parte de un punto para por qué separar mis conjuntos. Y es sencillamente que si yo tengo públicos con temperaturas diferentes, inmediatamente yo los separaría. Nunca unir públicos con temperaturas diferentes. Y lo último de por qué separar mis conjuntos de anuncios es cuando tengo anuncios en específico. Yo puedo tener el mismo público de Instagram 30 días, pero yo tengo anuncios que hablan de X tema y tengo anuncios que hablan de este otro X tema. Entonces, esta es la forma de yo saber si tengo que dividir el mismo público en un conjunto o en otro. Conjunto 1, conjunto 2. ¿Sí? Entonces, estos son los 5 puntos que yo te puedo dejar acá de por qué separar mis conjuntos de anuncios en determinadas ocasiones. Lo puedo hacer por posicionamiento, puedo hacer por valor de gasto, quiero definir a qué invertirle más dinero, por análisis aislado, por niveles de temperatura del público y por los anuncios específicos. Ahora, por otro lado, tenemos la decisión de por qué unir conjuntos de anuncios. Sí, a veces no siempre debes de separarlos, sino que también se te presentan ciertas situaciones en la práctica en la que debes decidir unir públicos, y en este caso hay 3 de ellas. La primera es cuando el público es muy pequeño, es decir, digamos que yo tengo un conjunto de anuncios de interacción en Instagram en los últimos 30 días, tengo una lista de clientes, tengo lookalikes, pero de un público muy pequeño, y digamos que todo esto, si yo lo meto cada uno en un conjunto, digamos si yo haría una separación de conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, este público es muy pequeño, este es muy pequeño y este es muy pequeño. ¿Y cuál va a ser la solución ahí para yo poder atacar cada uno de estos públicos? Pues sencillamente unirlos. Los uno y decido no separarlos, sino unirlos porque mi público es muy pequeño y necesito pautarles a ellos. Esto generalmente pasa cuando las redes sociales de nuestro cliente son muy pequeñas, el engagement o el público personalizado es muy pequeño las personas que han visitado todavía mi página web es muy pequeña y por lo tanto Facebook no logra imprimirse, no logra gastar dinero. Punto número 2, cuando tengo una segmentación muy pequeña, cuando estoy buscando intereses, datos demográficos o comportamientos, pero digamos que estoy limitando mucho las edades, estoy limitando mucho la geolocalización. ¿Esto qué va a pasar? Pues que sencillamente, así yo tenga un interés o un dato demográfico o un público abierto, si yo limito mucho por edades y limito mucho por geolocalización, lo que va a pasar es que Facebook me va a decir que el público es muy pequeño, tu segmentación es muy pequeña y no le puedo llegar a esa cantidad de personas. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Quitar o dejar de segmentar tanto para poder llegar a un público mucho más abierto o unir varios intereses para poder aumentar el tamaño de ese público. El tercero es cuando tengo públicos parecidos. Si yo tengo, digamos, engagement en Instagram en los últimos 30 días, pero también tengo el engagement en Facebook en los últimos 30 días también, yo sin ningún problema, en lugar de montar un conjunto para Instagram y un conjunto para Facebook, como es un público parecido, es de interacción, es de engagement, aparte tienen el mismo tiempo, yo podría mostrar esto en un solo conjunto de anuncios. ¿Sí? No pasa absolutamente nada, son iguales los públicos de interacción. Esto pasa con sitios web, esto pasa con intereses, cuando tienes intereses muy similares también lo puedes hacer.
Y por último, que no lo note acá, es cuando tienes conjuntos que no te están gastando dinero. ¿Esto qué pasa? Pues que sencillamente montaste conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, pero este no te está gastando presupuesto, este te gastó muy poquito y este tampoco te gastó nada. ¿Qué es lo que debes de hacer para que empiecen a gastarse? Que seguramente sea por alguna de las otras anteriores, sea porque tienes un público muy pequeño, tienes una segmentación muy pequeña, tienes públicos parecidos pero siguen siendo muy pequeños. Esto generalmente pasa cuando tienes públicos muy pequeños, que Facebook pues no decide imprimirse porque es tan pequeño el público que no puede llegarle o imprimirse hasta esa cantidad de personas. Entonces, ¿por qué debería yo de unir mis conjuntos? Porque no me están gastando. Entonces, al unirlos, lo que voy a conseguir es que Facebook sí se pueda gastar el presupuesto que yo le coloque a mi conjunto de anuncios. Entonces, jugador, con esta lección quería explicarte por qué tomar este tipo de decisiones, por qué separar o por qué unir mis conjuntos de anuncios. En la lección pasada hablamos del tema de presupuestos, hablamos de nomenclaturas, hablamos de públicos en las lecciones anteriores, pero ya cuando te acercas a la parte práctica, donde tienes que montar intereses, públicos, fríos, calientes, saber a quién le vas a llegar con tus campañas, es muy importante que sepas tomar este tipo de decisiones. ¿Cuándo debo unir un conjunto? Porque este conjunto no me está gastando dinero. Necesito saber cuál es el interés que me está funcionando, por eso debo de separar mis anuncios. Tengo temperaturas de públicos diferentes, mejor separo mis conjuntos, separo mis públicos. Entonces, este tipo de situaciones en la práctica la vas a ver de manera muy seguida y entendiendo muy bien cuándo separar y cuándo unir tus conjuntos de anuncios. Que recordemos que tus conjuntos de anuncios es igual a la audiencia, al público al cual tú le estás pautando. Entonces, si es necesario que te vuelvas a ver esta lección para que entiendas mucho mejor cómo hacerlo, lo puedes hacer sin ningún problema y nos vemos en la siguiente.